Nosotros les vamos a exponer la electroforesis capilar. El grupo está conformado por Luis Fernando Aldana Salazar y quien les habla, Laura Jimena Hernández Zambra. La electroforesis capilar es una técnica analítica que permite la separación y cuantificación de una amplia gama de analitos. Estos analitos son los iones, los péptidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los fármacos, las células, las vitaminas, los esteroides y los carbohidratos. Estos son provenientes de las diferentes áreas de la biotecnología, la industria farmacéutica, la clínica, la alimentaria y la ambiental. Para la electroforesis capilar se necesita que los capilares tengan ciertas características, como lo son que estén recubiertos de poliamidas, las cuales les confieren una alta flexibilidad, facilitando su manipulación. También deben tener un diámetro pequeño, entre 25 a 75 micrómetros, y deben ser transparentes. Pero como cuentan con una película de poliamidas, no lo son, por lo cual, para permitir el paso de las poliamidas, y que se vea la luz ultravioleta, se deben pasar por un método térmico que consiste en poner los capilares sobre una llama y eliminar los residuos con una toalla llena de metanol. Bueno, en cuanto a los elementos que conforman una electroforesis capilar, tenemos al capilar, que es un compartimiento donde se realiza la separación. Tenemos los reservorios con solución amortiguadora, donde se sumergen los electrones y el capilar. También están los reservorios, donde se colocan las muestras, los electrodos, pues para generar los polos, tanto el ánodo como el cátodo, una fuente de alto voltaje, pues que generará el campo eléctrico, un sistema de inyección de muestras que puede, de forma hidrodinámica o electrocinética, un sistema de control de temperatura por convección de aire o líquido y un detector que está conectado a un sistema de adquisición de datos, que será quien registre el paso de las diferentes sustancias de la muestra. Entonces, en la imagen se puede observar tanto los reservorios como el capilar, los cátodos generados por los electrodos y también la fuente de voltaje. Bueno, en la superficie del capilar se encuentran unos grupos silanol, que son los que se muestran aquí. Estos grupos silanol, al entrar en contacto con el buffer, que tiene un pH mayor o igual a 3, son ionizados y adquieren una carga negativa. Debido a esta carga negativa se adquieren unas cargas positivas que se les llaman cationes y forman una capa fija eh, sobre el capilar. A esta capa fija también se adhiere una capa móvil de cationes que va a permitir el flujo de las moléculas desde el polo positivo hasta el polo negativo. Al aplicar el campo eléctrico, el exceso de cationes de la capa móvil establece un flujo neto de migración hacia el polo negativo, generando el flujo electroosmótico. Ahora vamos a hablar de cómo es el paso de las moléculas por el capilar. Para entender la migración de los diversos analitos, pues debemos repasar estas fórmulas. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es del flujo electroosmótico. Esta está en función de la viscosidad de la solución amortiguadora, de la constante dieléctrica del medio y del potencial Z que se genera por la diferencia de cargas entre las capas. La finalidad de esta es describir la contribución del medio en la velocidad de migración de las partículas. Otra fórmula que también vamos a tener en cuenta es la movilidad electroforética, que está en función de la velocidad de la partícula y del campo eléctrico generado por dos electrodos, que después de varias sustituciones daría igual a la carga de la partícula, que puede ser positiva, negativa, o neutra, o muy positiva o muy negativa, y el coeficiente de fricción, que está en función del tamaño y de la forma de la partícula con la viscosidad. En este modelo, finalmente se describe la contribución de las propiedades de la partícula en la velocidad de migración de la misma. Y finalmente vamos a tener la movilidad total, que es la suma de la movilidad del flujo electroosmótico, que es la contribución del medio, y la movilidad electroforética, que es la contribución de las partículas.
Entonces, para entender esto, se pueden mostrar tres partículas: los cationes, los neutrones y los aniones. Entonces, bajo el mismo medio y campo eléctrico, los tres tendrían una movilidad del flujo electrosmótico igual. Pero en el caso de la movilidad electroforética, esta sí cambiaría. En el caso de los cationes, su movilidad pues electroforética contribuirá vectorialmente para obtener una movilidad total más alta y por lo tanto una velocidad mayor de migración en el capilar. En el caso de la partícula neutra, pues se tiene que una movilidad electroforética nula o cercana a cero, por lo que su movilidad total será igual a a la del flujo electrosmótico. Y en el caso del anión, como esta es una partícula negativa, esta no va a querer ir al polo negativo, sino va a querer ir al polo positivo y se va a generar una sustracción entre estas dos y se va a generar un vector pequeño. Bueno, en esta imagen pues se puede observar que al aplicar un campo eléctrico, el exceso de cationes de la carga móvil establece un flujo neto de migración hacia el cátodo de las partículas, lo que a su vez pues genera un fluido o el flujo electrosmótico. Y a su vez esto también genera la migración de un líquido respecto a una superficie cargada luego de aplicar pues el voltaje o el campo eléctrico. Como proceso de resumen, entonces se tiene que, a modo grosso, la electroforesis capilar, entonces en primera instancia se utilizan soluciones amortiguadoras como por ejemplo fosfatos, boratos o citratos. Posteriormente se inyecta en el capilar por presión para acondicionarlo y llenarlo de esta solución amortiguadora. Una vez el capilar esté lleno, se inyecta la muestra de forma hidrodinámica usando presión o electrocinética. Luego se realiza la migración y separación de los analitos dentro del capilar por la acción del campo eléctrico. Sin embargo, pues la separación de los analitos depende de cuatro cosas muy importantes. La primera es la diferencia de la relación entre la carga y la masa. La segunda, la afinidad a los diferentes aditivos y a la solución amortiguadora. La tercera, la viscosidad del sistema. Y la tercera, la temperatura de separación, que pues puede variar dependiendo del proceso que se realice, de entre 10 a 60 grados centígrados. Bueno, vamos a observar un video que pues ejemplifica de una forma mucho mejor y en resumen el proceso de una electroforesis capilar que pues se basa en la separación de partículas a través de su carga o de su tamaño. Entonces aquí se puede observar tanto el detector como el inyector y el capilar. En esta parte observamos un diagrama más o menos ideal donde pues se encuentra el inyector, el detector eh, y pues todos los demás componentes del sistema, el capilar también. Bueno, en esta parte se puede observar con mayor detenimiento el capilar, que como mi compañera ya les explicó, está compuesto de poliamida, pero pues se pueden observar las cargas negativas, lo cual se da por una desprotonación del mismo. Una vez pues la fuente de voltaje se activa, pues entonces las partículas comienzan a moverse a través de las diferentes capas, tanto de la capa fluida como de la capa fija. Pero pues se puede observar a grandes rasgos que los cationes avanzan con una mayor velocidad en ambas capas con relación a las moléculas aniónicas. Bueno, como ejemplo, entonces pues se puede observar
un proceso que se realiza con moléculas como el sodio, el cloro y una molécula pues muy grande cargada negativamente. Entonces se puede observar que el detector analiza el paso de estas sustancias dependiendo del tiempo que duren en llegar al mismo. Entonces primero llega el sodio, posteriormente el cloro y luego la molécula más grande cargada negativamente. Entonces esto pues ejemplifica muy bien pues la separación o el objetivo de esta técnica, que es la separación basada tanto en la carga o en el tamaño de las partículas. Bueno, en cuanto a otras técnicas derivadas, por decirlo así, de la electroforesis, entonces se tiene la electroforesis capilar de zona, que se basa en la separación en relación con la masa carga de los analitos, la electroforesis capilar en gel, que pues se basa en la separación por peso molecular, la electroforesis capilar no acuosa, donde hay separación de compuestos insolubles en agua, el isoelectroenfoque capilar, que es la separación por puntos eléctricos, la cromatografía electrocinética capilar, donde se lleva a cabo separación con base en la interacción de los analitos con selectores quirales, la cromatografía electrocinética micelar, donde se da separación con base en el coeficiente de partición de los analitos, y la cromatografía electrocinética de microemulsión, donde se da separación con base en las interacciones de los analitos con las diferentes fases de la microemulsión. Bueno, como ventajas, pues se tiene principalmente que pues presenta una alta eficiencia, entonces lo cual se debe a que la aplicación del campo eléctrico sobre el capilar genera el flujo electroosmótico, que permite la separación con un perfil casi plano, obteniendo picos más angostos y simétricos comparados con los obtenidos con el flujo laminar. También es un método muy económico. Eh, También da una excelente resolución, obteniendo, por ejemplo, platos teóricos mayores a 10 y, pues, por ejemplo, los límites de detección son de partículas por millón, dependiendo del analito y del detector pues, que se use o que se maneje. También se requiere pues, un mínimo tratamiento de muestras, un mínimo consumo de muestras y pues también de reactivos, lo que pues lo hace muy rentable y pues muy efectivo. Y también pues presenta tiempos de análisis muy rápidos, que pues pueden llegar a oscilar entre 5 a 60 minutos. Bueno, en cuanto a las aplicaciones de esta técnica o otros procesos o técnicas que requieren de la electroforesis capilar, pues entonces encontramos, por ejemplo, los problemas o las pruebas de paternidad. Entonces, eh, la obtención de perfiles genéticos a partir de repeticiones cortas en tándem de STRs o Short Tandem Repeats o microsatélites, como también se conocen, son marcadores genéticos que pues existen muchos y son diferentes en pues la mayoría de personas. Entonces pues esta prueba se basa en el análisis de estos segmentos del ADN para relacionar pues biológicamente a las personas, ¿sí? O en los problemas de paternidad, pues a un padre Y con un hijo X. Entonces, el perfil de ADN se compone de varios STRs y pues como ya les había mencionado, es prácticamente un código casi único de cada persona que pues es heredable y por eso se realizan los análisis pues con ambos padres y con el hijo. Em, en paternidad se espera que entre el perfil de ADN de un supuesto padre e hijo, que exista al menos una concordancia por cada marcador. Entonces, primero se realiza pues la extracción de sangre, posteriormente se realiza pruebas de PCR y cuando ya se tiene ese producto, entonces se les agrega o se marcan con alguna fluorescencia y pues estos son, posteriormente se realiza electroforesis capilar
donde pues un láser de ion de argón que va a servir como detector va a detectar, valga la redundancia, estos segmentos de ADN por su tamaño, los cuales pues a través de una cámara CCD y de algunos programas, de algunos software, entonces van a dar como resultado una interpretación que va a ser un electroferograma, donde pues se pueden llevar a cabo diversos análisis para llevar a cabo o finalizar los análisis de paternidad. Bueno, para el análisis de la post-PCR, pues tenemos que tener en cuenta que los alelos STR se diferencian por el número de veces que se repiten en una secuencia, lo cual significa que pues, el tamaño o la longitud va a ser diferente de un alelo a otro. Y para ver estas diferencias se emplea la electroforesis. Esta técnica lo que permite es separar moléculas en una superficie de soporte por acción de un campo eléctrico en base a la carga y tamaño de la molécula. Las más pequeñas corren más rápido, que son estas, y las más grandes pues son las últimas en correr. Aquí en esta imagen se ve un ejemplo de un delito, entonces lo que se muestra en E es una escalera de referencia, V es el perfil de la víctima que sufrió este delito, S es un posible sospechoso y M es una mancha de sangre que tiene el sospechoso. Entonces, según los 4 genotipos que se ven aquí, el perfil de la mancha del sospechoso coincide con el perfil de la víctima en los 4 genotipos. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver, aquí igual y por último aquí. Lo cual concluiría que esta persona que se considera sospechosa sí es culpable. Nosotros hicimos este